Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de conquistas de los pueblos en su lucha por una vida digna. Conquistas sociales que han permitido que hoy se reconozcan derechos inherentes a todas las personas. Derechos que forman parte de nuestra razón de ser como individuos y como ente social. No se cumplen y son letra muerta en muchos países y somos los pueblos los que le tenemos que dar fuerza para que se cumplan. Y evidentemente el país o el Estado, digamos, que tiene más poder, los viola y nunca son castigados. El caso específico de Estados Unidos. Freedom, pride, equality, unity. We will not bow down to injustice. Estados Unidos es una potencia. Tiene la moneda más fuerte de la economía mundial, negocios en todo el planeta, el ejército más poderoso y numeroso del mundo. Sus astronautas fueron los primeros en llegar a la Luna. Tiene mayor cantidad de satélites en el espacio que ningún otro país. Es una potencia, sin duda. Y además, desde su nacimiento como nación hasta la actualidad, Estados Unidos ha sido el país que más ha hablado de derechos humanos. Los Estados Unidos es un país bastante grande. Tenemos más o menos 300 millones de habitantes. Gente buena, ayudan a los otros, ¿no? Ayudan a su familia, creen en trabajar, en ser honesto. Piensan que esa es nuestra posición en el mundo. Los Estados Unidos se presentan siempre como el país de los derechos humanos, como el país a menos de la democracia, y quieren vender esa democracia, esos derechos humanos a través del mundo. Estados Unidos, al defender sus intereses, está defendiendo los intereses de la humanidad. Y eso forma parte de un discurso sin fisuras. Inclusive anualmente publican un informe sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los países del mundo, donde evalúan en qué medida, según su criterio, se han venido cumpliendo o no los derechos humanos. Muchas de la gente, de los estudiantes que yo conozco, dicen, mira, nosotros gastamos tanta plata para ayudar a la gente afuera. Se plantea como que los Estados Unidos están haciendo un gran sacrificio en función de los demás. Thank you, America. And if today I could drink a beer, celebrate life with no fear. Oh, thank you, America. Thank you for everything. Thank you for all my dreams. Thank you, yes, I'm free. Thank you, America. El concepto de derechos humanos se atribuye a la Revolución Americana en gran parte y después a la Revolución Francesa, de tal forma que se pretende presentar la idea de los derechos humanos como una conquista norteamericana. Today I'm a free man in a free country. I want to say one more time, thank you, America. Y así se va a construir una mentira planetaria de dimensiones verdaderamente aplastantes que muestran la realidad completamente invertida. Estados Unidos, el promotor de las violaciones más horrendas de los derechos humanos en el mundo, aparece como el defensor de los derechos humanos en el mundo. La mayoría de la gente, creo yo, no saben que tenemos imperio. El imperialismo, la gente cree que es una frase de comunistas, de la izquierda, de los académicos, de la gente que no entiende nada, ¿no? Como yo. Imperialismo.
actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. La lógica de los proyectos y las historias coloniales imperiales no son historias en que haya una autoconciencia, por lo menos un autodiscurso, de decir yo perverso aplasto al otro porque me da la gana. Eso nunca se da en esos términos. O sea, siempre hay unos discursos legitimadores, como que el modelo civilizatorio de los Estados Unidos es una especie como de pueblo destinado por la providencia a llevar ese bienestar universal al resto del planeta. En la manera de pensar desde el poder, desde el imperio, ¿no? El imperio lo que lleva es la ley, la propiedad privada, y eso es la libertad. Entonces, un país que se resiste es considerado un país perverso. No capta lo que es prosperidad, lo que es el camino a la prosperidad. Hay que ayudarles, y ¿cómo se ayuda? Por la violencia. El valor de la democracia y los derechos humanos es tan universal y tan de largo plazo que si para eso hay que matar a la gente, es como que no importa porque son, digamos, parte del proceso histórico que lleva a la imposición del bien sobre el mal. Y entonces uno puede ver, digamos, esa aparente radical inconsistencia, ¿no? entre bombardeo y discurso de derechos humanos, que resulta que dentro de esta lógica termina siendo exactamente lo mismo, ¿no? No es el pueblo norteamericano, es ese sistema que ellos han creado desde siempre. No es nuevo esto de usar los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos para violar los derechos humanos. Entonces, más bien yo creo que está desde sus orígenes. Si nosotros vemos la propia historia de los Estados Unidos, no hay que sorprenderse. La historia de los Estados Unidos es una historia que está ahí delante de todos. Que cualquiera que se aproxime o que se asome al conocimiento de lo que ha sido la dinámica histórica y política de esa sociedad, se entera de estas cosas que estamos diciendo. Si ha habido una situación que contraviene los derechos humanos, es toda la aniquilación, el genocidio espantoso de las diferentes tribus americanas en la zona del oeste. Lo que hoy conocemos como Norteamérica era un territorio que se calculaba habitado por más de 25 millones de personas, indígenas de diferentes etnias con 2.000 lenguas distintas y un avanzado sistema de agricultura. La más poderosa de las organizaciones indígenas era la Confederación Iroquesa, gobernada por un régimen democrático que contaba con un consejo de representantes de la población, el segundo parlamento más antiguo del mundo. Una sociedad que contaba con una constitución de 117 artículos conocida como la Gran Ley de la Paz. Las relaciones sociales eran igualitarias y la mujer era considerada a la par del hombre en cuanto a derechos humanos. Los habitantes originarios de estas tierras gozaban de grados de libertad individual y de democracia desconocidos para la época en Europa. En 1607 vieron llegar a los primeros hombres blancos a su territorio, colonos ingleses en busca de fortuna y también peregrinos en condiciones muy precarias. Freedom, pride, equality, unity. We will not bow down to injustice. Freedom, pride, equality, unity. We will not bow down to injustice. El hombre blanco que llegó de Inglaterra al norte de América traía costumbres muy diferentes: machismo, la separación entre ricos y pobres y la propiedad privada como principio sagrado. Los problemas religiosos en Inglaterra
determinan la emigración de una parte significativa de esa sociedad hacia el territorio americano. Los duros inviernos y el hambre acabaron con la vida de muchos colonos. Otros encontraron en las comunidades indígenas el apoyo y alimentos necesarios para subsistir. Sin que eso implicara una integración de esa población que llega de Inglaterra con la población aborigen. Desde un principio, esa sociedad se implanta depredando a la población originaria con la cual se van a encontrar. Los colonos no tardaron en extender sus cultivos y colonias, que reportaban buenos dividendos al rey de Inglaterra. Para ello, fueron ocupando tierras y atacando poblados donde matarían a decenas de indígenas. La convivencia con los que los habían recibido llegaba a su fin. ¿Por qué toman ustedes por la fuerza lo que pudieron obtener por la vía pacífica? ¿Por qué quieren destruir a los que les abastecen de alimentos? ¿Qué pueden ganar con la guerra? En el siglo XVII siguieron llegando europeos con sus particulares vestimentas, con sus pelucas y sobre todo con sus armas, muchas armas. Armas que tenían un solo propósito, hacer la guerra y seguir conquistando territorios. Las batallas entre ingleses, franceses, españoles y británicos acabaron dándole la victoria a estos últimos. 13 colonias pertenecían por la fuerza de las armas a la corona británica. En el año 1776 declaraban la independencia de sus colonias. Sostenemos que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por Dios de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Con la proclamación del Acta de la Independencia, algunos dicen que comienza a hablarse de derechos humanos en el mundo. La realidad es muy distinta. La igualdad, la libertad y los derechos a los que hacía referencia la Declaración de la Independencia no incluía a los indios, ni a los pobres, ni a los negros, ni a las mujeres. Empezaron de entrada nomás con la creación de la nacionalidad y el aniquilamiento, el genocidio de todos los pueblos pieles rojas que lamentablemente se encontraron en su camino. Los primeros que son sometidos son los pueblos originarios de ese país, los pueblos indígenas de las 7 naciones iroquesas, más los inuit, que son los esquimales. Conquistan el terreno y siempre consideran a los indígenas que defendieron su terreno como agresores. Vamos a recordar el famoso camino al oeste que se hizo a sangre y fuego, acabando con poblaciones enteras indígenas. Todos esos pueblos han sido aplastados desde el comienzo y eso como que marcó la pauta para el resto del ejercicio que tienen en ese país. Ante la guerra de exterminio y el saqueo de su territorio, muchos habitantes originarios no tuvieron más camino que la resistencia. Una resistencia que duró más de un siglo defendiendo su derecho ancestral a la tierra. Pero la superioridad tecnológica de las armas jugó en favor de los invasores. Que lo que hacían era un verdadero genocidio contra los indios. Acabaron, llegaban a los poblados y mataban a todo el mundo, a los niños, a las mujeres. De manera que ya es una historia de toda esa nación que va naciendo de esa manera. Muy de la tendencia expansionista, de poco a poco por distintos medios tomar el territorio de los otros, de los indios. Sobre los territorios de Midwest, de las regiones que todavía estaban, el centro de Estados Unidos, otras regiones que estaban bajo dominio indígena, y en parte también en la isla hacia California, se montó una operación, ¿no?, en casi toda la segunda mitad del siglo XIX, de extinción, de masacre definitivo de las poblaciones indígenas de Estados Unidos. Los indios que protestaban con más razón los liquidaron y toda la segunda mitad del siglo XIX es la matanza de indios a medida que los colonos van avanzando hacia el oeste. De tal manera que los indígenas norteamericanos fueron prácticamente exterminados y los pocos sobrevivientes quedaron en eso que llamaban reservas indígenas, ¿no?
Estas gentes han puesto reglas que los ricos pueden saltarse, pero los pobres no. Desfiguran la tierra con sus construcciones y sus inmundicias. Son como un torrente de nieve fundida que lo arrasa todo a su paso. Resulta imposible convivir con ellos. La guerra de exterminio étnico desatada por los invasores blancos fue acompañada de la fabricación de una distorsionada imagen de los habitantes originarios, donde se presentaba a los indígenas como salvajes sanguinarios y los verdaderos asesinos se mostraban como víctimas de la barbarie. Así nacían los Estados Unidos de América, con el crimen y el saqueo como bandera. Junto al uso de las armas y el asesinato masivo de la población indígena, se empleó el engaño, falsos tratados y contratos de venta fraudulentos para justificar las anexiones de tierra. Los indígenas sobrevivientes a la guerra fueron obligados a abandonar sus territorios. Palmo a palmo, los Estados Unidos iban creciendo en extensión y en historial de violación a los derechos fundamentales. Si yo quisiera, con el 7º de caballería echaría a todos los indios del continente a latigazos. Llegaron a desarrollar la tesis de que el mejor indio era el indio muerto. En el año 1890, el ejército estadounidense protagonizaría un sangriento ataque contra una comunidad de indígenas que se resistían a ser evacuados y confinados en reservas. 700 soldados del 7º de caballería atacaron con ametralladoras y rifles el poblado. Estos hechos se conocieron como la masacre de Gundenik, donde cientos de indígenas caerían asesinados. El gobierno de los Estados Unidos había quebrado a sangre y fuego el último bastión en aquella época de la resistencia indígena. Esto ha sido realmente una acción del ejército norteamericano, masacre total, una política que en cualquier proceso de derechos humanos resultaría en un caso extremadamente grave, ¿no?, de no cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué hombre de bien preferiría un país cubierto de bosques y poblado por unos pocos miles de salvajes a nuestra gran república salpicada de ciudades, pueblos y prósperas explotaciones agrícolas? Desde sus inicios, el racismo y la barbarie del imperio no solo arremetió contra la población indígena. Freedom, pride, equality, unity. We will not bow down to injustice. Freedom, pride, equality, unity. We will not bow down to injustice. Old Alabama, Johnny, old Alabama, Georgia, had more Si nosotros vemos la historia de Estados Unidos, vamos a ver que la Declaración de la Independencia no excluyó la esclavitud. Desde la fundación de los Estados Unidos hasta ahora, lo que hemos visto es que internamente se han dado expresiones abiertas y encubiertas de una violación pero sistemática y progresiva
de los derechos humanos. Sabemos cómo perduró en Estados Unidos la esclavitud. Esclavitud que dejó siempre una enorme huella de racismo. Estados Unidos siempre fue un país muy racista. El problema es que esas formas de racismo que había en Estados Unidos eran formas muy agresivas, eran formas asesinas. La esclavitud se mantuvo en Estados Unidos hasta mitad del siglo XIX, por más de 70 años, después de la declaración de la igualdad absoluta entre los hombres. La guerra civil implicó de alguna manera la explosión de dos modelos de sociedad, porque los Estados Unidos realmente tenían un modelo social del norte que no era esclavista, que era más bien capitalista y que implicaba un cierto desarrollo económico con potencialidades industriales, y el modelo del sur, que era un modelo esclavista, terrateniente, productor de materias primas. El conflicto entre esos dos modelos, después de varios intentos de apaciguarlo, terminó con la guerra civil entre 1861 y 1865. Aquí se acordó con dos enmiendas, la 13 y 14, si no me equivoco, la libertad de los esclavos. Pero libertad de los esclavos que fue una absoluta farsa. Pocos años después se empezó a aplicar la separación racial absoluta, y esa separación racial duró hasta 1965, o sea, 100 años después de la guerra civil fue cuando se aprobaron derechos humanos, por lo menos en el papel, favorable a la población negra. O sea, los Estados Unidos han sido siempre una sociedad farsante desde el punto de vista de una pretendida defensa de derechos humanos, de libertad y democracia, que en el terreno de las libertades individuales han aplicado en los Estados Unidos y han ido haciendo concesiones por las luchas sociales. Es un país que nace con una constitución que nosotros de niños y de todo siempre me la constitución de Estados Unidos. Pero eso no es una constitución que fue realmente democrática. Una constitución para los blancos y para los blancos que fueran propietarios, porque su modelo es el modelo de Locke, el modelo de sociedad civil formada por propietarios y gente culta, gente que tuviese educación, de tal manera que eso excluía a los pobres, blancos incluso, y sobre todo excluía a los esclavos y excluía a los indígenas, considerado un obstáculo a vencer. Una constitución elitista, que ya reconocía diferencias, ya no era igualitaria. O sea, la Constitución de los Estados Unidos nunca fue una constitución democrática. Los Estados Unidos fueron, y eso es lo que establece esa constitución, un régimen liberal republicano, que es algo muy diferente a una democracia. Entonces es una democracia formal que va a defender tal vez el derecho de votar, pero un derecho tan formal que no puede realmente permitir a la gente de cambiar sus condiciones de vida. La democracia ha sido asociada a elecciones libres y libertad de expresión. Esos han sido los criterios, digamos, hegemónicos de la democracia en el mundo, que es una concepción evidentemente restringida de la democracia, es una concepción limitada y conservadora de la democracia, pero es la concepción que se ha exportado y que ha tenido Estados Unidos como principal país exportador. Ahora, si tú no podías votar porque estabas muerto de hambre, o porque no habías tenido posibilidad de ir a la escuela, o porque no tenías ninguna posibilidad de hacerte atender en un hospital porque estabas en esa parte tan elevada de la población estadounidense que no tiene esos derechos, pero tú puedes ir a votar. Si no vas a votar es un problema tuyo, el sistema te lo permite. Si la democracia es gobierno del pueblo, si de la gran mayoría, por el pueblo, por la gran mayoría, para el pueblo, en beneficio de la gran mayoría, la democracia incluye no solo derechos políticos, sino también derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y una igualdad que nunca se ha planteado en los Estados Unidos, ni siquiera con las reformas que se le han agregado a esa Constitución. Pero en los Estados Unidos nunca ha habido derechos sociales ni compromiso del Estado de la sociedad con los individuos. Cada quien se las arregla como pueda y el que fracasa, fracasa por su culpa. Ahí entran componentes calvinistas también, de tal manera que los Estados Unidos han tenido su modelo chimbo de democracia política, que lo han vendido como modelo, que es el modelo de libertad de comercio, lo que llama Chomsky la quinta libertad, y esa ha sido la norma. Yo no creo que haya un lugar en el planeta en donde ocurra mayor número de injusticias, incluso contra los emigrantes, por ejemplo, que en ese sitio. Clasismo, racismo, o sea, yo creo que son el exponente principal del planeta en todo lo que eso es. La primera Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en el año 1787 y en el encabezado resaltaba el supuesto espíritu que la animó: proveer el bienestar social y asegurar los beneficios de la libertad. Pero un censo realizado 80 años más tarde revelaba el aumento de la población esclava en el país.
4 millones de personas sometidas al régimen esclavista, una tercera parte de la población del sur. El propio George Washington, primer presidente electo bajo esa misma constitución, no solamente amparó la esclavitud, sino que se benefició como dueño de esclavos y financió expediciones hacia el Caribe para atacar las rebeliones de los negros en lucha por su libertad. Un abismo entre las declaraciones y la práctica de un imperio que desde sus inicios ha hecho de la ambición su credo a costa de violentar los derechos más elementales de la humanidad. Estados Unidos no puede perder la guerra, aunque sea necesario explotar la tierra.